Pero el 20 y pico de agosto, las consultoras te decían, el índice de agosto va a ser de 2 dígitos y el de septiembre se estima que también. ¿Por qué razón septiembre tendría que ser alto si se tomaron todas esas medidas que se tomaron en agosto? ¿Por qué? Por eso adoptaron esta decisión de que frente a esta situación van a dar a conocer el índice semanal para desalentar todo lo que genera inflacionariamente la construcción de las expectativas. A ver, este es un tipo de mensaje promedio y lo compensa con otro, viendo lo que la gente anticipadamente te pregunta. Hoy, por ejemplo, se puede agarrar uno de estos que dice, ¿va a hablar de la inflación hoy Heller? ¿O va a seguir con el impuesto a las ganancias y nada más? Listo. ¿Más de la inflación de lo que hablo yo? Yo hablo todos los días de la inflación, permanentemente. Los que no hablan de la inflación son los que instalan una idea falsa de que la inflación es un fenómeno autónomo o que en todo caso se debe a la emisión monetaria o que en todo caso solo se puede resolver generando un gran ajuste. Porque esa es la otra cosa. Y yo voy a volver a mi frase de cabecera, estimado Eduardo Aliberti. La inflación es a la economía lo que la fiebre a las personas, un síntoma. Y lamentablemente, como suele pasar en la medicina, según el médico al que consultes, probablemente el síntoma lo interprete de distinta manera cuando tenga que decir por qué hay inflación. En mi visión, que creo que es compartida por todo un espectro político, social, cultural, la inflación no es producto de la emisión monetaria. La inflación, hemos dicho hasta el cansancio, que como mínimo es multicausal. Uno no puede decir que la emisión no tiene nada que ver, pero junto con la emisión tendríamos que decir que tiene que ver el endeudamiento y el alto costo que tiene ese endeudamiento. Por ejemplo, cuando hablamos de la inflación. Cuando hablamos de la inflación tendríamos que decir, diablos, ¿por qué si hay una devaluación del 21,7%, las cosas aumentan el 40%? Y además, como le he dicho a algún colega tuyo estos días, ¿cuánto de componente importado tiene la lechuga? ¿O el tomate? Porque explicar que el aumento que ha habido de las cosas tiene que ver con la devaluación también es una simplificación. En todo caso, si estuviéramos haciendo un análisis en serio, la devaluación debería haber impactado en la proporción de los componentes importados que tienen los costos de cada uno de los productos que se consumen. No otra cosa. Y hasta te podría hacer la concesión de que aumentan por los precios internacionales de los productos que exportamos. Entonces vos podrías decir, bueno, la carne aumenta el 20% porque... Y ahí yo te diría, ¿pero por qué aumentó el 40%? Pero y ahí no entra el tema de los precios relativos. Vamos a seguir con la lechuga. Sí, dale. Bueno, te aumenta el combustible. Sí, pero esperá, te vuelvo a repetir. Pero el combustible no aumentó, porque se aumentó creo que... Los valores del combustible, ¿no? Sí, no, ya sé. Pero, y además se congeló, porque el gobierno dispuso, después de la devaluación, tipo de cambio hasta el 15 de noviembre no se mueve. Es decir, eliminó incluso la incertidumbre, que es una de las cosas que se utilizan para explicar por qué algunos aumentan el por las dudas. Entonces, hasta el 15 de noviembre, tipo de cambio 350 pesos, todo lo que se importa 350 pesos, no hay variante. Las tarifas de los servicios igual, una cantidad de cosas, y después están todas las otras cosas de los precios que sean, de los acuerdos de precio y todo lo demás. No hay ninguna razón para que haya aumentos de esta magnitud. Y ahí voy a ir a una última medida del gobierno, que mi interpretación, porque se conoce, todos sabíamos que agosto iba a dar mucho, pero el 20 y pico de agosto, las consultoras te decían, el índice de agosto va a ser de 2 dígitos y el de septiembre se estima que también. ¿Por qué razón septiembre tendría que ser alto si se tomaron todas esas medidas que se tomaron en agosto? ¿Por qué? Por eso
adoptaron esta decisión de que frente a esta situación van a dar a conocer el índice semanal para desalentar todo lo que genera inflacionariamente la construcción de las expectativas.